Buenas tardes, Pregunta Médica. Estamos aquí en esta presentación de fin de semana en dos programas en uno que vamos a participar con motivo de Corpus Christi, y tenemos una invitada especial a propósito que esta es la sesión dedicada a la mujer, y hemos invitado esta tarde a la periodista Mabel Polanco, que forma parte del elenco de Frecuencias Dominicanas. Nosotros realmente somos la casa televisiva de los talentos. ¿Cómo está, Mabel? Muchas gracias, doctor. Un placer, un honor poder acompañarlo en su programa de preguntas médicas. Pregunta médica en singular. En singular. Pregunta médica. Preguntas médicas. Me decía que veías el programa con mucho tiempo. Soy una fiel admiradora suya desde pequeña, de verdad que sí. Pequeña, pero no, entonces en tu casa entro. Desde casa, sí, siempre veía su programa porque uno se nutre bastante a través de su programa, doctor. Yo quería hacer el programa a propósito que hay la conformación de los órganos reproductores, sobre todo el útero. Sobre todo las mujeres que no han tenido descendencia, como tú no has tenido hijos. No. Entonces muchas veces confunden en el examen ginecológico a aquella mujer que no ha parido, que no se ha desarrollado el útero, como útero infantil. Y no es así. Ese útero está muy pequeño, está entre 6 y 7 centímetros, y es precisamente porque no ha tenido el albergue de un producto de la concepción. Ok. Entonces, generalmente cuando uno examina a las mujeres primerizas como tú, uno encuentra que el útero está pequeño, pues no es útero infantil, ¿no? Es útero. Un útero que está normal para su tamaño porque no ha tenido el efecto de los estrógenos, de la progesterona. Por eso se mantiene en ese tamaño, pero no es infantil, para que no te vayan a frustrar. Ok. Entonces, tú me dirías que cuál sería la principal sintomatología de un útero infantil para diferenciarla de esa paciente que no ha parido, como es el caso tuyo, para diferenciarla del útero infantil. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿tú tienes menstruaciones normales? Claro. Ah, bueno. En las pacientes con útero infantil, una de las sospechas primarias es la irregularidad menstrual. Okay. Ahí comienza el médico a sospechar de que hay un problema en esa paciente de útero pequeño, útero infantil, que también tiene el nombre científico de hipoplasia uterina, que es aquel que mide menos de 5 centímetros. Wow. Útero pequeño. ¿Cuál es el rango normal? En el caso tuyo, de 6 a 7 centímetros. Okay. En las pacientes multíparas que han parido, podríamos situarlo entre 8 y 9 centímetros. Entonces, una de las sospechas primarias que tenemos los obstetras ginecólogos es que ustedes comienzan con irregularidades menstruales. Es decir, que si yo te examino, y la primera pregunta que te hago es si, Mabel, ¿tú tienes irregularidades menstruales? Tú me dices que no. No, actualmente no, pero sí me ha pasado. Y quizás la ignorancia de las madres, ¿verdad que sí? Sí. Es que llegan a pensar que, bueno, por falta de vitaminas, que en mi caso me lo ha dicho mi madre. Ella da en el clavo. Ok. Muchas de las hipoplasias uterinas son nutricionales. Por ejemplo, hay una transición que se llama pubertad, donde tú necesitas nutrientes. Entonces el útero que debió recibir esos nutrientes no se desarrolló. Para que tú veas que tu mamá, para que tu mamá vea el programa Pregunta Médica. Sí, definitivamente. Entonces, en el caso tuyo de irregularidades, pero eso no es a cada rato. No. Un día. Muy pocas veces. Un día. Y que
van a desaparecer definitivamente cuando ya tú tengas la procreación. Okay. Porque inmediatamente se produce el embarazo, hay unos efectos hormonales que expanden el útero. Doctor, y una pregunta. ¿Qué pasa con esa chica que le da mucho dolor por el periodo? Una de las complicaciones de la hipoplasia infantil o útero pequeño es que el cuello es muy pequeño, entonces tiene problema para expulsar la sangre del endometrio que se acumula todos los meses. Cuando la mujer no queda embarazada, entonces tiene que expulsar una capa interna que se llama endometrio. Okay. Entonces, una pregunta muy interesante, las pacientes con hipoplasia infantil o úteros pequeños, una de las principales sintomatologías es dismenorrea. Dismenorrea en ginecología es dolor en la menstruación, que generalmente los médicos viejos dicen cuando dé a luz se le va a quitar. Mi madre me lo ha dicho también. Porque el útero es influido por las hormonas, aumenta un poco, también el cuello de la matriz, por donde sale la sangre, aumenta también, entonces ya habrá menos problemas mecánicos para la descamación y el final de esa menstruación que tiene que expulsarse cuando no hay embarazo. Es decir, que esa dismenorrea relacionada a mujeres que no tengan gestaciones primarias o útero infantil va a desaparecer cuando se consigue un embarazo. Ok. Y una pregunta, doctor. ¿Cuál es la edad normal que una niña puede tener su periodo? Generalmente, antes los niveles, nos quejamos mucho de los tiempos actuales Sí, porque han cambiado en mucho. alimentación y eso. Pero la gente como que tiene más facilidad ahora a los alimentos. Entonces tú ves una niña de 9 y 10 años, 11 años formándose. Antes como que conseguir un pollo era más difícil. Entonces tú veías que Mabel no se ha desarrollado a los 14, a los 15 años. Y tienes razón. Sí, yo me es un desarrollé problema a los nutricional. 16. Ahora tú ves, Porque yo era muy mala comedora también. sí, tú pasas por el área gastronómica de Plaza Lama y tuve una niña fajada con un pollo. Entonces, en los tiempos nuestros era un pollo para una familia entera. Ok. Entonces, el muslo y la pechuga era para los mayores. Ok, wow. Entonces, ya entiendo todo. Entonces te tocaba el pescuezo, el ala. Entonces, ahí está sintetizada tu pregunta en el sentido que la ingestión de alimentos ahora hay más disponibilidad. Más facilidad, sí. Antes los pollos que uno comía eran los pollos domésticos que criaban la gente. Ahora sí. hay granjas para yo gocé mucho de ello. Para producción de proteína. Para producción de proteína. Y ya hay grandes empresas avícolas. Entonces hay más disponibilidad de alimentos. Sí. Entonces el desarrollo en la joven es más temprano, que eso es lo que se llama menarquia, que es la primera menstruación. ¿Eso tiene alguna consecuencia? Sí, tiene consecuencias porque la menarquia primaria está relacionada a una serie de eventos permanente, que está vinculado con muchísimas enfermedades, cáncer de endometrio, cáncer mamario. Aquellas mujeres que no le dieron descanso al útero y comenzaron a tener su primera menstruación desde los 9 o 10 años, es un útero y unos ovarios que están sometidos a más agresión, porque cada ciclo menstrual tú rompes el ovario para producir una ovulación. Sí. Entonces, esa menarquia temprana está vinculada a muchísimas enfermedades, sobre todo cáncer endometrial y el cáncer de ovario. Lo mismo cuando la menstruación es muy tardía. Cuando la menstruación es muy tardía, entonces los procesos de lo que se llama menopausia va a ser más tardíamente.
Okay. Entonces, la menopausia tardía está vinculada con cáncer de endometrio, cáncer mamario. O sea, que temprano como tardío son problemáticas. Lo normal es entre 12 o 13 años. ¿A los cuántos años te formaste tú? A los 16. Ay. Por la tierra lo que te daba era la pata. Porque definitivamente, no sé si me captas, en el sentido de que la vinculación con buena alimentación. Imagínese, yo pesaba 95 libras con 15 años. Yo me imagino lo desesperada que estaba tu mamá. Muy. Que no muy, sé, de verdad. Porque a nivel de Puerto Plata, donde yo soy. ¿Usted sabe cómo son los campesinos? Que da mucho remedio. Es un gran Enciende remedio. Y el remedio es la ingestión de alimentos. Bueno. Parece que la familia era muy numerosa, entonces el pollo era repartido en muchas personas. No, si te supera todo lo contrario. Es que no había mucha motivación estomacal. Sí. Porque, muy poca, de verdad. Sí, porque a veces lo que es la apetencia de los alimentos, eso incentiva también. Sí, porque sí. usted con una gastronomía buena, usted induce a comer, pero cuando es la rutina, pues imagínate arroz, espagueti y habichuela. No nutren para nada, No. Y ese a veces es el pan primario de las personas pobres. Sí. Tú ves muchos carbohidratos, mucho azúcar, entonces poca proteína. Y lo que desarrolla el ser humano son las proteínas. El cerebro, por ejemplo, a un niño que no le dan una buena alimentación antes de los 8 años, la parte cognitiva del conocimiento se está midiendo la inteligencia. Ya después de los 8 años que ese cerebro se formó, es difícil ya, porque los niños forman el cerebro entre el nacimiento y los 8 años. Es decir, que esos primeros 8 años son determinantes, para su inteligencia, para su inteligencia. Entonces, el útero infantil es frecuente en nuestro país, pero muchas veces desilusionan a los pacientes. Hay que decirle que con tratamientos hormonales, incentivar ese útero, dilatación en ese útero para hacerlo un poquito más grande. Cuando tú tienes una caja, ¿qué es lo que tú haces? A ver hasta dónde llega la caja. Ajá. Entonces, inmediatamente, pues, con un proceso hormonal y de apertura del útero, tú puedes crear un embarazo. Okay. Hay una sospecha que del útero infantil, que el médico tiene que tenerla muy presente. Muchos médicos, estudiantes de medicina o residentes de ginecología que nos ven, cuando tú ves un aborto a repetición. ¿En una niña? En una persona ya casada. Ah, ok. Yo tuve una paciente con aborto a repetición, aborto recurrente. Y no se sentaban a analizar la causa. Entonces yo encontré un útero infantil. Salía embarazada y todo, pero cuando entraba a los 3 meses, que comienza ya la forma fetal a desarrollarse el niño dentro del útero, sí. El niño no tiene espacio para desarrollarse. Entonces se produce el aborto. Entonces es una de las causas principales de abortos recurrentes cuando el útero es pequeño, no hay espacio. Okay. Es como si tú quisieras meter un comedor en un sitio donde no hay espacio. Es reducido. Entonces el organismo tiene sus mecanismos de compensación, hace y lo expulsa. Okay. Lo expulsa. Entonces hay que tener, decían mis profesores en la UAS de ciencias médicas, que para tú diagnosticar enfermedades tú la tienes que tener en la cabeza. Porque si... Dicen por ahí que todo es mental. Sí, tú tienes que tener todas las informaciones en la cabeza para ponerla, como tú dices, en la mente. Entonces, tú ves una joven que se casó, no tiene ningún tipo de problema reproductivo, los espermatozoides del hombre están en buenas condiciones, está ovulando, se hace la hormona gonadotropina coriónica, la hormona del embarazo, y resulta que sí está embarazada, pero a los 2 o 3 meses
por un problema de espacio, expulsa. Entonces ahí es que el médico debe hacer un receso y poner ese útero en condiciones anatómicas, expandirlo y con estimulante de los estrógenos para que cuando ella conciba haya espacio para cuando ella salga embarazada. Doctor, ¿existe alguna forma básica o vamos a decir que un poco práctica para que una mujer que quiere gestar a través de medicamentos pueda llevar ese proceso a cabo? Sí, ya tú me dices de la fertilidad. Sí. De la fertilidad. Pero claro que teniendo sí. la condición. Sí, hoy la fertilidad es algo sumamente importante entre el médico y la pareja. Porque antes a ustedes las mujeres la estigmatizaban, que la misma suegra decía, no, ella es machorra. Y nosotros hemos descubierto en estadísticas de 2021 y el 2022 que el 60% de incapacidad para tener niños lo tiene el hombre. Wow. Y antes decían los médicos, cuando yo me formé, que eran un 50 y un 50. Ahora nosotros estamos encontrando hombres con más problemas que ustedes. Entonces es necesario que cuando haya problemas de infertilidad, donde ya haya pasado un año sin usar anticonceptivo, entonces que vayan la pareja, no mandar a la mujer, porque antes, ¿qué es lo que hacía el machismo imperante? Que mandaran a la mujer. Pero el hombre está involucrado ahora. Hay problemas de producción de espermatozoides, de producción de alteraciones a nivel hormonal, que impiden que un hombre no tenga la célula sexual masculina, que son los espermatozoides. Sí. Y lo mismo ustedes pueden tener un problema en tiroides, pueden tener un problema de prolactina alta, pueden tener el mismo útero infantil. Entonces ya se ventilan las causas y los problemas de Sara, que duró 90 años, ya no son... Es una excepción grande. No son posibles porque ya hay médicos, hay tecnología como la sonografía, que el médico, por ejemplo, la mayoría de los laboratorios tú haces las pruebas que tienen que ver con el embarazo. Entonces tú haces un plan de trabajo y a los 2 o 3 meses ya está embarazada. Pero precisamente hay que tomar conciencia de que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas posibilidades que impiden el embarazo. O sea, que sí hay hormonas especiales, hay situaciones, tú tienes la prolactina alta, yo bajo la prolactina, y ahí viene la ovulación, porque con la prolactina alta es imposible que una mujer salga embarazada. O si tiene ciclo anovulatorio, como el síndrome de ovario poliquístico. Avísale, Wilson, si ya puedo pasar al segundo bloque. No, pero avísale, porque ya muchas veces me llevan frisado y yo le digo a él, mira ya. Entonces, que se pasa el tiempo. Sí, se pasa el tiempo. Entonces ya yo lo digo, lo coordino con ella. Lo importante sería que haga un mecanismo de coordinación, que cuando yo le vaya a dar un bloque, él se comunica. Que él no tenga que ir allá, pero entonces, si hay tecnología que son que no están actualizadas, entonces uno tiene que buscar la forma. Hay que buscar el método. Entonces sí, Mabel, hay condiciones importantes que impiden que no se ejecute ese embarazo, a pesar de que la mujer está en edades reproductivas. En edades reproductivas. En ustedes las exigencias son más, porque ya a nivel de los 45 años, ustedes vienen con un déficit hormonal. Se han dado casos de estrellas del cine que están provocando embarazo a los 79 años y a los 83 años. Wow. El caso de Robert De Niro y Al Pacino. Pero en ustedes hay que tomarlo antes de los 50 años. Así que regresamos conversando, haciendo que la vida sea un sueño, porque Mabel dice que me veía allá en la casa. Yo lo voy a hacer con el doctor. Así que regreso aquí en Pregunta Médica.
Estamos en una ponencia especial con motivo del Corpus Christi, es un regalo especial para el Grupo Lama, y estoy con una de sus representantes del elenco periodístico del Grupo Lama, la señorita Mabel Polanco, que ha incursionado y se me acercó el otro día: doctor, yo quiero hacer un programa con usted para que mi mamá lo vea. Entonces, vamos a continuar con la entrevista. Claro, no te ha impresionado sí. Para nada, ¿eh? No, a mí me encanta su programa, yo lo estoy disfrutando, que es diferente, yo lo estoy disfrutando. Entonces, tú eras muy chiquita y lo veías el programa. Claro que sí, me sentaba ahí, porque a mí siempre me han gustado los temas de interés, sí. Siempre me han llamado mucho la atención. Sobre todo los temas médicos. Sí. Y es tan tal que después, más adelante, cuando entro, vamos a decir, a ser adulta, tengo la oportunidad de trabajar en un centro médico. Bueno, no como enfermera, pero sí tuve la oportunidad de relacionarme con muchos médicos y ahí adquirí todavía mucho más experiencia. Pero yo me imagino el estrés que pasó tu mamá con esa menarquia, que era primera menstruación a los 16 años. Pero muchacha, tú no te vas a desarrollar. Así mismo entonces, los vecinos dando remedios. Es algo normal, usted sabe, la gente de la iglesia. Yo me crié en la iglesia, literal. No, dele cebolla, dele sábila. Usted sabe, unos remedios rarísimos y malísimos. Menos llevarte al médico. Menos llevarme al médico. Entonces lo que se necesitaba. Doctor, ¿en qué va eso? Y disculpe que lo interrumpa. Que la gente siempre piensa como que tiene un tips de médico en su interior. Siempre están dando recomendaciones. El subdesarrollo que no el subdesarrollo. Pero a veces cuando yo tengo los procesos gripales, mi mamá dice que me va a hacer un té. Entonces eso es una cosa que es propio de aquí. Las personas ya que tienen más formación piensan en la solución de su problema con un médico. Sí. Porque, por ejemplo, ya a los 13 años, muchachas que no ha tenido su desarrollo, hay que empezar a preocuparse. Y hay métodos hormonales para incentivar ese desarrollo. Incentivar ese desarrollo y que venga esa primera menstruación. Sí, tiene que ver algo con el desarrollo. Que usted ve que las chicas antes desarrollaban y no eran como tan robustas, vamos a decirlo así, comparado con la actualidad. Usted ve ahora mismo una adolescente y la adolescente ya se ve como una chica de unos 25 años porque los alimentos, su desarrollo será porque es rápido. Los alimentos. Tú me dijiste algo al principio de esta entrevista que tu mamá decía, lo decía y dio, la pegó ahí, decía la parte nutricional. Sí, la parte nutricional. Entonces, en los tiempos de antes, el desarrollo de ustedes, que es la primera menstruación, se producía más tardíamente. Ahora vemos niñas a los 9 años y a los 10 años que constituyen una preocupación para la familia, porque entonces han aumentado las violaciones, porque se ven mujeres, se ven mujeres, es una niña y se ven mujeres. Entonces ya usted sabe lo que significa esa familia que tiene una niña de 10 años, que ya está en capacidad de reproducir, porque la menstruación te está dando la información que tú estás en capacidad de tener un niño. Oye, pero no es para que lo tengan. Usted tiene que estudiar. No, claro. Estudiar. Prepararse. Pero la mayoría no piensan en eso. Es lamentable, pero eso va a depender del tipo de educación que le den en su casa. Bueno, pero aquí hay una problemática, una alta incidencia de embarazo en la adolescente. Doctor, y siguiendo en el tema de la fertilidad en el hombre, sí. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre, la probabilidad de que un hombre sea, ¿cómo se diría el antónimo de infértil? Que sea estéril. Que sea estéril, exacto. Sí. ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿Cuáles serían las causas? El principal problema que tiene el hombre es la falta de espermatozoides. ¿Y eso a qué se debe? Hay una enfermedad que se llama varicocele a nivel testicular que daña los testículos.
Y la mayoría de las veces es asintomática. Y el hombre, cuando se casa, ya que tiene hijos, que quiere hijos, entonces decide por qué ya tiene 2 años, 3 años, y la mujer no sale embarazada. Entonces va donde nosotros. Nosotros le hacemos una prueba que se llama espermatograma. Qué sorpresa más ve, encontramos que no tiene espermatozoides. ¿Y cuáles serían los síntomas? La enfermedad es asintomática, pero hay hombres que tienen pesadez en los testículos, hinchazón, pero esos son los menos. La mayoría de las veces que yo he encontrado el varicocele son personas que descubren el varicocele porque la mujer no sale embarazada. Entonces, esa es una de las causas aquí, al menos en mi consultorio, que es más frecuente. Hombres que sus espermatozoides son de mala calidad o que no tienen espermatozoides. Esa es una de las causas principales. En ustedes la anovulación, eso es una de las situaciones más frecuentes, que no está ovulando. Una de las condiciones principales para que se produzca el embarazo es que la mujer ovule, porque son 23 cromosomas que aporta el óvulo de la mujer y 23 el hombre a través del espermatozoide. ¿Y qué pasa si ambos no tienen los 23? Bueno, sí, no se produce el embarazo. Porque son 46. Tienen, por ejemplo, 21 y 21. Bueno, 21, bueno, eso es lo que llamamos síndrome de Down, que ya se altera el cromosoma 21. Okay. Pero estamos hablando ya no de patología, sino de lo normal. Sí. Tú tienes que tener 23 pares de cromosomas, okay. Entre ellos 2 sexuales. Ustedes son XX, el hombre XY. O sea, que lo que determina el sexo es el hombre. Ok, ahí predomina un poco el machismo. Sí, no, que yo lo doy hembra o que yo lo doy varón. Es el hombre, pero es un acto involuntario. Porque sí, puede haber un espermatozoide X o puede un Y. Entonces, por eso, cuando es un niño, cuando es una niña, XX. Okay. Entonces, porque ustedes aportan uno, entonces se produce la pareja XY, un varón. XX, pero ustedes son receptoras, porque lo que determina el sexo son los chicos. Así mismo es. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo pongo una canción aquí, déjame ver si es hora. No me han dicho, mira a ver si es. Bueno, me faltan 2 minutos. Okay. Entonces yo creo que está respondida tu pregunta. Sí, en esa me parte, siento de verdad esa parte, un poco conforme, porque me encantaría seguir empapándome más de tema con ustedes, ¿verdad? Sí, porque es un honor. Ya es un tema, Mabel, que es más amplio, de infertilidad y esterilidad. La hipoplasia infantil, el útero pequeño, es una de las condiciones de infertilidad. Un útero pequeño, la ley de la impenetrabilidad, los espacios tienen que adaptarse al contenido. Un útero no puede crecer en un espacio pequeño, entonces hay tratamientos. Okay. Entonces, porque hay muchos colegas que estigmatizan a la paciente, por ejemplo, que tú eres primaria, no ha tenido, tú tienes un útero infantil, pero es que tú no has parido. Exacto. Eso lo no vamos se puede esperar más. Sí, entonces cuando tu útero, que aumenta 9 veces durante el embarazo, que tú tengas un embarazo, va a crecer más. Pero ahora tú tienes un útero pequeño, que va a aumentar cuando salga embarazada. Entonces, eso... Generalmente esa es la condición más frecuente en el hombre, alteraciones de los espermatozoides, que si no tiene espermatozoides, ahí hay problemas. Hay probabilidad de que no tenga hijos nunca. Pero ustedes, de que sea estéril. Sí, hay ya... o con tratamiento, sí. Hay lo que se llama ya, por ejemplo, nosotros hemos tenido situaciones donde
un señor se puso de egoísta allá en Estados Unidos. Yo la mandé volando y le dije, anda a ver dónde está el sitio y compra tu espermatozoide y te lo va a poner tal día. Y le hicimos la maldad. ¿Tú me entiendes? Porque él se había preparado. Okay. Él se había hecho la esterilización. Entonces, como no hablaron de eso, entonces ella vino aquí al país. Yo le dije, tal día va a ovular y en tal sitio venden los espermatozoides. Se lo puso vía vaginal, ¡boom! Eso sí que el hombre vino de que a machetearme aquí. Ay, Dios mío. Así, eso, date cuenta, estamos en Corpus Christi, por eso es la relajación de este tema. Entonces te voy a poner uno de los artistas más grandes que ha dado el mundo. A ver. ¿Tú has oído uno que se llama Rafael de España? Sí, sí. Pero yo creo que es un extraterrestre, ¿verdad que sí? Porque canta demasiado bonito. Sí, muy, muy lindo, mucho talento. Bueno, pues a regresar, vamos al bloque final de Pregunta Médica en fin de semana con repetición durante 2 días. Que mucha gente hace en puente. Sí, va a estar pegada en la televisión estos 2 días. Porque Okay. ¿quién es Mabel? Me van a preguntar, Mabel. Bueno, es un talento del periodismo allá en Frecuencia Dominicana. Mabel Polanco a sus órdenes. Así que regresamos. Bueno, pues continuamos en este día una presentación especial con motivo de Corpus Christi para el Grupo Lama de Frecuencias Dominicanas Pregunta Médica, tratando siempre de la creatividad y la innovación. Por eso te sentamos aquí. Gracias, doctor, y me siento muy honrada de estar conversando este tema tan interesante, que yo sé que mucha gente quizá ha pasado por ese proceso, y si no ha pasado, quizá está en el preciso momento de documentarse al respecto. Y para que tú cumplas la frase de Eduardo Galeano, que le preguntaron qué es la utopía, entonces dice que la utopía es caminar 2 pasos hacia adelante, entonces la meta se vuelve para adelante otra vez. Entonces, ¿qué tú has logrado? Avanzar, claro que sí, claro avanzar. que sí. Entonces hemos avanzado hoy. Muchísimo, muchísimo. Una bendición. Entonces, ¿tu siguiente pregunta? Sí, le preguntaba a usted detrás de cámara, y vuelvo y le repito la pregunta, que si existe algún método para evitar que una chica pues tenga sus ovarios pequeños, qué sé yo, se pueda evitar eso. Realmente no. O sea, no importa si es pequeña, ¿verdad? Pero si es una chica que ya va en proximidad de ser adulta y tiene sus ovarios pequeños, o sea, yo creo que eso es un problema. Sí, es lo que te estoy diciendo. ¿Y cómo se podría evitar que eso? En vez de entonces de estar con el vecino y comenzar a decir que deme tal cosa, llevarla con 12 o 13 años e identificar a esa muchacha, que es la media en el siglo XXI, 2023, es la media de que la primera menstruación, la menarca, sea temprana. Okay. Entonces, este mensaje para las madres, que en vez de estar buscando remedio, lleven, porque sí hay forma de estimulaciones hormonales para que esa primera menstruación fluya. Y siempre cuando trato esa primera menstruación, recuerdo un caso de Higüey, que la muchacha no tenía la menstruación y el abdomen crecía cada día más. Entonces, a nivel del himen, ustedes tienen unos orificios pequeñitos que la mujer que no ha tenido relación, a través de esos orificios sale la menstruación. Okay. Pues ella tenía lo que se llamaba himen hiperforado, o sea, tapado los hoyos. Wow. Que cuando me la traen desde Higüey, yo le pongo la mano pero parecía una embarazada. Sonaba como un agua. Ay, Dios mío. Entonces, ¿tú sabes cómo lo resolví? Cribando con una agujita. Tuvimos que buscar una cubeta para recibir sangre oscura, vieja, wow, que uno hizo así. Entonces, siempre es interesante buscar el médico.
porque esa le llegaba la menstruación, pero no salía. Esa chica estuvo viva de milagros, pienso yo. No salía. Entonces, a partir de ahí, porque se daban las menstruaciones, sus menstruaciones ya eran normales, porque cuando se producía, ya tenía por dónde salir la menstruación. Sí. Entonces, la medicina es muy bella. Ok, ¿y cuáles medicamentos se evitarían? Porque usted sabe que, como tuvimos el caso ahora recientemente de Nuria, que entrevistó a una doctora, ¿verdad? La neurocientífica era, que era médico falso. Si una madre va con su hija con esta situación, ¿cuáles medicamentos usted le diría? Mira, yo no te recomiendo tal medicamento. ¿Pero embarazada o qué? Con sus ovarios, vamos a decir, en problemas, para decirlo aplatanado. Con ovarios que estén en problemas. Ajá, sí. No, nosotros lo primero que vamos a hacer es una sonografía y determinar cuál es el problema. Hay un problema que se llama ovario poliquístico, que los viejos antes daban hasta jugo de remolacha y se desbarataban. Entonces, la primera recomendación, cuidado con operaciones. Okay. Tú que trabajaste en una clínica, cuidado con operar a esas pacientes porque tú le estás dañando los ovarios. Entonces, hay que, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, en vez de producirse la ovulación, hay un problema hormonal, entonces esos óvulos frustrados se van acumulando, y poli significa mucho. Síndrome ovario poliquístico. No le llega la menstruación. Entonces, tú puedes llegar a un momento y decir, bueno, hay que operar porque está lleno de quistes. Cuidado, que esos quistes se eliminan sin problema. Antes, en los tiempos de mi mamá, le daban jugo de remolacha y todas esas cosas y se resolvía. Ahora hay tratamientos especiales para poner a menstruar a ese paciente y desaparecerle los quistes. Okay. Oye, que ya la cosa, ya la medicina empírica no debe usarse ya, porque la ciencia es tan avanzada. Mucho. Aunque a mí me gusta... Pero también no se puede tener exceso tampoco. No, aunque me gusta, a mí algunas cosas empíricas me gusta. Cuando hay un golpe, a mí me gusta poner un poco de hielo. Y me va bien. Y se practica, yo veo que lo practican los médicos. Tiene una base científica. Sí. Porque absorbe la inflamación. Sí, yo una vez fui, no recuerdo bien cuál es la especialidad de este tipo de médico que tiene que ver con la columna. Sí. Y él me paró y me hizo como que, párate, y me dio como un toquecito aquí. Y yo me quedé así como tambaleando. Y ya eso fue como una terapia. Exacto, como una terapia, pero como si fuera un examen. Exacto. Como un examen para chequeo. Porque a veces hay espasmo, sobre todo del nervio ciático, que es larguísimo, que tú lo espantas, ¿verdad? Sí. Con un masaje. Y la cosa vuelve a la normalidad. Hoy día, la ciencia, mientras menos invade, mejor. O sea, las intervenciones antes, para hacerte una intervención de... Que hay que ceder. No, que para hacerte una intervención del corazón había que abrirte el pecho. Okay. Ya a través de la femoral meten un catéter y te hacen una operación del corazón sin problema. La vesícula eran como 50 puntos, ahora con 2 hoyitos te sacan una vesícula. Entonces, la medicina, mientras menos tú invada, mejor. Eso te lo estoy diciendo porque excelente. Te lo estoy diciendo para que no te dejes sacar tu útero. Tengo una lucha titánica con eso, porque nosotros tenemos un alto índice de histerectomía. Muchas mujeres. De sacarle el útero. Y no sé por qué las mujeres se sienten como que le han sacado un pedazo de su corazón. Siempre lo mantienen hasta en secreto cuando le hacen este tipo de procedimientos. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué se dejan convencer tan fácil? ¿Por qué se dejan convencer tan fácil? Porque eso va contigo, tu útero. Y la mayoría de las causas, un 95% de las causas se resuelven sin tener que sacarle su útero. Ahora ya hay un cáncer del cuello de la matriz,
Entonces, que esos son Ya ahí se aplicaría. un cáncer de endometrio, que ya es otra cosa, pero la mayoría de las causas, bueno, vino tarde la llamada. Vamos un minuto a ver, tócala ahí. Sí, aquí abajo, ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí con una dama aquí. ¿Con quién tenemos el placer? Con el doctor Andrés Reynoso. Sí, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, doctor. Sí. Yo estoy llamando, soy una fiel oyente de su programa. Sí, Yo tengo una hija de 18 años y resulta que cuando ella está ovulando, en vez de la ovulación, que es el líquido, la mucosidad que se bota de color transparente, la de ella es oscura. La llevé a un ginecólogo aquí, me le puso un tratamiento, pero el problema como quiera. ¿Qué usted me recomienda, por favor, y a dónde yo debo llevarla? sí, ciérrala ahí, Mabel. Gracias. Mira, es una situación que no es lo mismo cuando me están diciendo que yo tendría que ver eso. A ver si eso es marrón, porque en una ovulación no tiene que salir nada marrón. La ovulación la describen como un líquido transparente, como clara de huevo. Entonces yo tendría que ver eso, que me la lleve a los 18 días, que esté ovulando para uno ver eso, porque yo no puedo decir, no, dale esto, yo tengo que ver qué es lo que hay. Quizás ella se refirió al periodo en sí. No, es cuando está ovulando. Y la ovulación se describe la mayoría de las veces como si fuera una clara de huevo transparente. Entonces ese sería un caso especial que habría que analizarlo. Pues Mabel, muchísimas gracias. Un placer, doctor. La verdad esa es la consumación de un sueño. Así es. Así que buen fin de semana y buenas tardes y gracias, Mabel. Gracias, igual para todo el público suyo.